Amén. Amén, mis amados hermanos, amigos, todos. Amén. En este día agradecemos a Dios que nos da este privilegio de poder predicar, enseñar su santa palabra a través de estos medios. Vamos a orarle al Señor para que sea el Espíritu Santo que verdaderamente nos guíe en cada una de estas palabras y nos dé el entendimiento del lugar que siempre necesitamos. Siempre necesitamos al Señor. Nunca podemos considerarnos lo suficientes como para que no invoquemos su nombre de todo corazón. Padre, ante tu presencia estamos. Gracias te damos. Muchas gracias, Dios, en este momento, porque tú nos das esta oportunidad, Señor, para compartir tu santa palabra. Espíritu Santo, que tú nos guíes, Señor, que tú nos dirijas a cada una de estas expresiones que vamos a manifestar en este día, pero a la vez capacítanos a todos, Dios, para entender la verdad tuya, la gracia tuya, el amor tuyo, Señor, por nosotros, el cuidado que tú tienes de nosotros, Señor, que seamos bendecidos en todo. Poderoso Dios, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a estar compartiendo la palabra, hermanos, en el libro de los Colosenses, o la carta a los Colosenses, y vamos a tener en el capítulo 2, el verso 8 en adelante, que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así, miren que nadie les engañe, o que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aleluya. Miren que nadie los engañe. Vamos a estar compartiendo esta enseñanza. Miren que nadie los engañe. El que está en Cristo tiene que estar seguro de dónde está, qué está haciendo, dónde está apoyado, dónde está pisando, amén, dónde tiene sus pies. Y en esta ocasión, pues, tomemos como referencia este mensaje que el apóstol San Pablo le está enviando a los hermanos allá en Colosa. Colosa, una región que actualmente pertenece a Turquía, amén, era parte del Asia Menor en los días de San Pablo, amén, y era parte del Imperio Romano, pero ahora ya sabemos que pertenece a nuestros hermanos allá en Turquía. Bien, entonces el apóstol le escribe esta carta a estos hermanos en Colosas. Y es interesantísimo todo esto. Para mí esto es uno de los mensajes más, más importantes. Por la cantidad de enseñanza, de doctrina que aquí pues nos trae el apóstol San Pablo. Muchos temas importantísimos, amén, que son de sumo valor para los cristianos, amén, porque aquí hay unas enseñanzas que tienen vida también hoy en día. Bueno, toda la palabra de Dios es útil para enseñar porque todo el tiempo está viva en nosotros. No es una palabra muerta, no es una cosa que pasó hace tiempo, sino que justamente, amén, siempre tiene actualidad, siempre es necesaria, siempre es nueva, amén. En este caso, aleluya, bendito sea el Señor para siempre. En este caso es una palabra también viva, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es una palabra que está entre nosotros, viva, viva, viva,
Amén. Y Dios nos está hablando. Bendito y alabado es el nombre del Señor para siempre, por todos los siglos. Santo es el nombre de Dios. Amén. Bien, y hay que empezar, hermanos, leyendo este pasaje. Desde aquí en el capítulo 2, en el versículo 1, donde el apóstol Pablo le dice a ellos, porque quiero que sepan, quiero que ustedes entiendan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aleluya. Qué lindo todas estas enseñanzas, hermanos. Pensar en lo que el apóstol San Pablo está haciendo aquí, hermanos. El apóstol San Pablo, pues, está hablando con estos hermanos, los hermanos de Colosa, que en verdad él nunca había ido a predicar a ese lugar. No fue que él fue a predicar a ese lugar, fue que él, amén, había enviado allá al hermano Epafras y a otros hermanos más que habían prácticamente levantado esa iglesia en ese lugar. Bendito sea el Señor para siempre. Santo es el nombre de nuestro Dios. Y de esta manera, pues ya era parte del ministerio de Pablo, aunque él no lo conocía, aunque él no sabía de dónde, de esa gente, él no los había visto nunca, pero estaban en el espíritu y estaban unidos allí. Por eso él dice, yo quiero que ustedes sepan la lucha que yo sostengo por ustedes, amén, y por todos los que están en la Odisea, que era otro pueblo cercano allí, a unos 15 o 20 kilómetros de distancia, amén, de ahí, de ese lugar. Dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que aunque no lo habían visto a él, pero claro, ya no es el asunto que no hayan visto de manera física, sino que llegue la palabra de Dios, que era lo importante, que ellos habían recibido esa palabra del Señor, amén. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de entender el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. A fin de que entendamos ese misterio grande, dice el apóstol, de Dios, el Padre en Cristo Jesús. Esto es algo grande. El Evangelio contiene grandes misterios, cosas profundas, hermanos. Aquí en esto habita toda la plenitud de Dios, toda la grandeza de Dios. El Evangelio de Cristo es algo tan maravilloso, es algo tan precioso, que a medida que uno profundiza y uno ve la gloria de Dios en el Señor, pues es algo precioso, mis hermanos. Amén. Que nosotros debemos de darle siempre esa importancia en nuestras vidas. Amén. Todos los días de nuestra vida tenemos que estar pues agarrados del Señor en esto. Amén. Bueno, esto es tanto el material tan precioso, tan importante, tantas enseñanzas que es duro, hermanos, pensar en todo esto. ¿Por qué? Porque ya en aquellos días estábamos comenzando a ver cómo se introducían falsos maestros, falsas doctrinas en las congregaciones incipientes, es decir, en aquellas iglesias que estaban empezando, amén. Pero de una vez se estaban empezando a desarrollar también los falsos maestros y traían doctrinas erráticas, hermanos, doctrinas que venían de todos los ángulos. ¿Por qué razón? Porque el enemigo
de Cristo, el enemigo del evangelio, el diablo, el Señor lo reprenda, desde un principio ha querido por todos los medios destruir el evangelio, acabar con el evangelio, sembrar cizañas, dañar la doctrina de Cristo. ¿Y por qué hablamos tanto de la doctrina de Cristo, hermanos? Porque la doctrina de Cristo es limpia, la enseñanza, lo que Cristo nos enseña a nosotros es limpio. Amén. Y lo dejó a través de los apóstoles y a través de sus ministros de que nos encargáramos de enseñar todo esto cada día. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se desarrolle, amén, en esta doctrina que es santa, la doctrina verdadera. Por eso se habla de la falsa doctrina y se habla también de la doctrina ortodoxa, la doctrina pura, limpia, conforme a la voluntad de Dios. Pero se metían estos falsos maestros que eran inspirados por Satanás. ¿Para qué? Para que trajeran confusión a la iglesia. Amén. Y esa confusión venía de diferentes ángulos, porque el enemigo ataca de todos los lados. El enemigo no se conforma con tirar de un solo lado y ya se tuvo quieto. No, te ataca por un lado, lo venciste allí y espera lo que viene por otro lado a atacarte también. Así que hay que estar bien consciente de todo esto, mis amados. Amén. De que nosotros tenemos un continuo luchar contra un enemigo que nunca duerme. Por ejemplo, venían a esa iglesia incipiente, por así decirlo. Amén. Doctrina del judaísmo, que si nosotros vemos en ese libro completo, en esa carta completa, amén, vamos a encontrar tantas corrientes doctrinarias del judaísmo. Venían doctrinas erráticas de los griegos, de la filosofía, de las enseñanzas de los maestros, etcétera. Donde quiera, pues llegaban corrientes que traían, amén, que traían toda esa expectación a los creyentes. Los creyentes tenían que mantenerse todo el tiempo activos en las cosas de Dios, porque si no el enemigo se lo comía. Amén. El enemigo tiene montones de artimañas, de argumentos, de trampas en las que nosotros tenemos que andar con mucho cuidado para no caer en ellas. Amén. Por eso, hermanos, aquí nosotros encontramos, amén, que el apóstol Pablo le preocupa a esta iglesia, como todas, amén, y le preocupa lo que se está moviendo en esos lugares. Y qué lindo que el apóstol le dice a ellos, dice, para que ustedes sean consolados, para que sean consolados los corazones de ustedes, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, aleluya, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a fin de que conozcamos el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vamos a introducirnos en esta parte aquí. Dice, de quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está escondido todo el misterio de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo nosotros estamos completos. Lo tenemos todo, porque Cristo es completo. Aleluya. Bendito sea Dios. Por eso dice, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Que nadie, ninguna corriente de ningún lado, ninguna enseñanza extraña los turbe a ustedes, ni los engañe, amén, con palabras persuasivas. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Es decir, que habían sido bien instruidos, habían sido bien enseñados,
estaban bien encaminados, estaban haciendo las cosas correctamente, estaban activos en las cosas de Dios, amén. Y lo que tenían era que seguir adelante, no dejarse llevar por ningún lado. Por eso el apóstol le dice, por lo tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. De la manera que ustedes lo han recibido, sigan ahí, sigan caminando, sigan orando, sigan ayunando, sigan buscando a Dios, amén. Sigan confiando, amén, en todo lo que ustedes han aprendido, porque se le ha enseñado, por ejemplo, todas las enseñanzas de los profetas, lo que los profetas enseñaron en el Antiguo Testamento acerca de Cristo, amén. Ustedes tienen todas esas enseñanzas. Ustedes no tienen que estar buscando cosas de afuera, en otras palabras, sino que en Cristo están completos. Amén. Bendito sea Dios. Por eso dice arraigados y sobre edificados en Él, o sea, en Cristo, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El creyente tiene que ser agradecido de Dios. Y el agradecimiento de nosotros por Dios es continuo. Esto no pasa de moda. Esto es algo que en todo tiempo los corazones agradecidos de Dios han de tener siempre una adoración al Señor, una alabanza, hermanos. Por eso él insiste aquí en acciones de gracia. Amén. Acciones de gracia siempre delante de Dios. Pero le dice el apóstol en ese texto que leíamos, el verso 8, dice, miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe a ustedes. Amén. ¿Por qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Amén. ¿Con qué? Con la filosofía, con las instrucciones, con las tradiciones. Y aquí entran tanto las filosofías de los griegos, amén, que envolvían muchísimas creencias y que sembraban muchísimas dudas y traían conflicto a la fe cristiana, amén, como también las tradiciones de los judíos. Por eso es que es tan interesante todo este libro, esta obra que el apóstol nos ha dejado aquí a nosotros, porque es que tenemos todo aquí, amén, junto, todas estas creencias que nosotros a veces pensábamos que eran cosas solamente de la antigüedad, hoy en día todavía siguen atacándonos aquí, esos rudimentos, esos detalles preliminares, amén, esos son rudimentos, es el ABC del juego de la vida, de las enseñanzas, de la doctrina, porque son cosas simples, amén, que nosotros no tenemos que quedarnos ahí. El creyente se remonta con Cristo, amén. Y remontarse con Cristo es volverse a sus santos evangelios, es volverse a sus santas enseñanzas, es llevarse de Cristo, amén, en todo lo que Cristo enseña. No complicarse la vida con filosofías y doctrinas que no tienen nada que ver, amén, con el evangelio de Cristo. Jamás en la vida. Amén, porque ya sabemos que desde el principio y hasta nuestros días tenemos a un enemigo que está tratando de confundir, de crear confusión en el pueblo de Dios, que gente que andan corriendo bien, amén, en el evangelio, si se detienen a escuchar tontadas de este mundo, amén, pues le va a traer muchísima confusión. ¿Por qué? Porque hay quienes viven en los rudimentos, en las pequeñeces, amén, en el ABC de las cosas de la vida y se detienen allí y empiezan a crear confusión. Con eso fue que Eva fue engañada, amén.
allá en el huerto del Edén, el enemigo le vino con unas tonterías y le dijo, pero con que Dios le ha dicho que no coman de todo árbol de la vida. Eso lo dice Dios, pero mira, si te lo comes, te va a ir bien. Y se puso a escuchar eso que le sonaba como un desafío agradable a sus ojos. Hay que tener cuidado, hermanos, en uno mantener esa fe en Cristo Jesús, como Cristo la enseñó, con aquella solidez que nosotros tenemos, amén, en Cristo Jesús. Y él le dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque el evangelio de Cristo, Cristo lo tiene definido. Nosotros no tenemos que estar buscando otras corrientes, hermanos, que en ese día, en aquellos días, empezaban a moverse. Ya no solamente aquellos rudimentos de los judíos, también estaban esas corrientes de enseñanzas de los griegos que fascinaban a cualquiera que uno se ponía a escuchar esas enseñanzas que le hablaban, por ejemplo, del docetismo. El docetismo era una corriente de los gnósticos. El gnosticismo se desarrollaba a toda capacidad y se introducían los maestros falsos en la iglesia y le decían, miren, Dios, por ejemplo, le decían, Dios aborrece lo material, la materia, Dios la aborrece, porque Dios es espíritu. Fíjense qué lindo, porque ya nosotros sabemos que Dios es espíritu, pero sabemos que Dios es el creador de la materia también, y que Dios es creador de todo el universo. Pero yo le decía, no, esto no camina así. Ustedes tienen que introducirse en la sabiduría de nosotros, los gnósticos. Si no, gnósticos, la gnosis quiere decir conocimiento. O sea, que ellos desarrollaban esas escuelas en base a una serie de conocimientos que ellos iban elaborando, iban haciendo, y no eran más que tradiciones de ellos, amén, que se basaban en muchísimas tonterías de ellos. Para ellos eso era algo de suma importancia, pero el creyente no tenía que llevarse de nada de esas cosas. Por ejemplo, le enseñaban que Dios, ¿verdad?, no había creado el mundo, que el mundo lo había creado un demonio. Ya ahí contradicen la enseñanza de la palabra de Dios, pero no se paraban ahí. Le decían también que cuando Cristo vino a la tierra, Cristo no vino en cuerpo, sino que vino solamente en espíritu, en apariencia, y que el cuerpo era una apariencia nada más. Eso. Así que eso es lo que ellos llaman el docetismo, amén, lo que es apariencia. Y de esa manera empezaron a crear dudas, pero si esto es así, entonces Cristo no vino en persona, pero el apóstol Pablo, amén, que conoce de todas estas cosas, el apóstol Pablo se para y le dice a ellos, señores, ustedes no saben que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ay, bendito sea Dios. El verso 9. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Cristo Jesús, que vino en cuerpo, que vino en un cuerpo, que era Dios y era hombre a la vez. Es una cosa difícil de que la gente lo entienda. Amén. Porque son cosas que para la mente natural, estas son locuras. Que Cristo era hombre y era Dios a la vez. Amén. Eso no lo entendían ellos. Pero se metían en eso y se iban a confundir. Amén. Por eso tantas enseñanzas en la Biblia que se refieren a esto. Porque la gente era muy dada a creer lo que no era real. Por ejemplo, si uno se busca en el libro de San Lucas, amén, su capítulo 24 de San Lucas, nosotros encontramos aquí que cuando Cristo resucitó, ¿qué dice aquí la palabra de Dios?
cuando Cristo se le apareció a los discípulos, ¿qué dijeron ellos? No, nosotros estamos viendo un espíritu. Eso no es real lo que estamos viendo. Bendito sea Dios para siempre. Dice que mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a ustedes. Lucas capítulo 24. Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, que era un fantasma. Ay, Dios mío. Oye, pero ¿y qué es esto, Padre Celestial? Pero si soy yo, dice, pero él le dijo, ¿por qué están turbados? Y vienen a sus corazones estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo soy. Pálpenlo y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Así que era como tan común que la gente pensara en estas cosas así, tan simples. Amén. Pero ellos creían que veían un fantasma, que Cristo no había resucitado. Entonces Jesús le dijo, dice, pálpenlo y véanlo. Dice, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Aleluya. Y le dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en el libro de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto no se entiende con mente carnal. Esto hay que entenderlo desde el punto de vista espiritual. Y tenemos que buscar lo espiritual y tenemos que encaminarnos por estas enseñanzas, hermanos, no por aquellas cosas que trastornan la fe de nosotros. Hay doctrinas todavía que siguen estas corrientes. Dentro del cristianismo se desarrolló después el arrianismo. Arrio enseñaba, como siguen muchas, hoy hay creencias, hoy en día, amén, que siguen enseñando esto, que Cristo no resucitó físicamente, y que Cristo no era Dios en sí, sino que Cristo nada más era una criatura de Dios. Así lo enseñan, hermanos, pero que la Biblia no nos da pie para eso, sino que la Biblia nos enseña a creer la doctrina correcta. La doctrina correcta es esto, hermanos, como ya el mismo Cristo ahí tuvo que bregar con sus apóstoles. Estaba bregando con los apóstoles que estaban creyendo en que estaban viendo un fantasma. Amén, estaban viendo una apariencia, pero no, Cristo no es apariencia. Cristo resucitó, amén, como lo declara el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que Cristo resucitó con su cuerpo, amén. Es la primicia, el primero de los que resucitan en cuerpo y alma eternamente y para siempre, es Cristo. Habían otras resurrecciones, pero volvían a morir, pero esta de Cristo es para siempre, amén. Y así vamos nosotros también a resucitar un día, pero tenemos que tener la mente de Cristo para todas estas cosas. Por eso el apóstol aquí dice, porque en él, o sea, en Cristo habita corporalmente, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, Dios completo, la divinidad entera. Cristo, siendo hombre, también era Dios. Dios se hizo carne, amén, y habitó entre nosotros, dice la Biblia, dice el apóstol Juan, porque también todos los apóstoles tuvieron que bregar con estas situaciones de incredulidad y de doctrinas confusas que traían desasosiego a la mente de muchos creyentes, y muchos se llevaban de estas creencias y se turbaban y se apartaban de los caminos de la verdad
y eran dañados, amén, en su fe. Pero dice el apóstol aquí, le dice, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El que está en Cristo está completo. No necesita de más nada que buscar. Usted y yo no necesitamos de brujería. No necesitamos de hacer ningún tipo de hechicería, que tenemos que echarle sal a la puerta, que si por adelante, que si por atrás. Usted y yo no tenemos que bregar con eso, que leernos la taza o leernos la mano. Usted y yo no tenemos que bregar con ninguno de esos principios diabólicos. Usted y yo solamente tenemos que creerle a Cristo, porque estamos completos en Él. Amén. Y eso es algo que tenemos que nosotros meditarlo, hermanos. Escudriñar las Sagradas Escrituras, porque aquí está todo, hermanos. Dice, y ustedes están completos en Él, en Cristo Jesús. Lo tenemos todo. Amén. No tenemos nada que buscar fuera. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque nadie tiene que venirnos a engañar con las cosas de este mundo, hermanos. Amén. Necesitamos siempre prestarle atención a la instrucción, a la enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Amén. Que es la Sagrada Escritura, el conocimiento de Dios. El pueblo se pierde si no tiene conocimiento, si no tiene instrucción, si no presta atención a Dios. La persona sale por ahí, amén, llena de confusión y de contradicciones en su mente y no avanza en los caminos del Señor. Así que el apóstol Pablo le recalcaba a esta persona y le decía, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es según Cristo que tenemos que seguir. Amén, adelante. Dice, en él también fueron circuncidados con circuncisión no hechas a mano, al echar de sus corazones o del cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Y esto, en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Wow, cosa tan interesante. Nosotros fuimos circuncidados, ya no esa circuncisión hecha con mano, sino la circuncisión de Cristo Jesús. Nos cambió no solamente el prepucio, nos cambió el cuerpo carnal completo. Ahora nosotros en Cristo, amén, somos nuevas criaturas. El que resucitó con Cristo, como dice el apóstol aquí, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ayer éramos una cosa, hoy en Cristo somos otra. Amén, nuevas criaturas con la esperanza celestial de que vamos a ver a Cristo cara a cara. Amén. Y que todo en este mundo pasa, porque siempre pasa. Amén. Pero nosotros permaneceremos para siempre, porque el que está en Cristo tiene esa cualidad. Amén. Que nunca finaliza, sino que es eterno. Bendito sea el Señor. Dice, y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Nosotros estábamos muertos. Cristo nos dio vida, nos ha perdonado todos los pecados. Nosotros estábamos completamente perdidos. Amén, perdidos. Amén, desde los días de Adán y de Eva. Amén. Toda la humanidad quedó perdida. Amén. Aleluya. Ay, bendito, qué bueno es Dios. Toda la humanidad quedó perdida, hermano. Pero en Cristo Jesús, Cristo nos ha resucitado, nos ha dado vida, nos ha hecho renacer.
a una nueva vida. Eso hay que valorarlo, mis hermanos. Todos los días tenemos que estar valorando esto, lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Dice que aquí dice perdonándole todos los pecados, dice anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuántas cosas lindas. El apóstol Pablo toma figuras de otras cosas para explicarnos a nosotros todo esto. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que nos habla aquí del acta de los decretos. Estaba decretado que nosotros estábamos perdidos por ser descendientes de Adán y de Eva. Amén. Pero con esa muerte, con ese sacrificio que Cristo vino e hizo aquí, amén, pagó a Dios esa deuda. Se pagó a sí mismo. Él mismo nos pagó, nos la condonó. Amén. Y ahora nosotros somos libres en Cristo. Tenemos vida porque Cristo pagó esa condenación eterna que nosotros teníamos. Es un decreto que nosotros estábamos perdidos completamente. Amén. Pero dice aquí que eso era contradictorio, ¿verdad que sí? Porque ya nosotros no teníamos esperanza, pero la clavó en la cruz y la exhibió públicamente. Aleluya. La exhibió públicamente en esa cruz. Aparentemente para el mundo eso fue completamente una vergüenza, pero era Cristo pagando por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que lo exhibió públicamente, como así los romanos tenían esa costumbre, que cuando vencían un pueblo, lo exhibían por las calles. Sus generales que habían vencido en una región del mundo, se llevaban todos esos individuos y los encadenaban, humillándolo, amén, y lo exhibían por las calles de Roma para que vieran el triunfo de los romanos, amén, sobre sus enemigos. Y eso pues era algo que tenía muchísimas enseñanzas para ellos, porque por ejemplo el general que había hecho ese logro, no solamente era un logro para Roma, era un logro personal para él. Eso le daba vida a él, garantía de que él era un genio militar y se podía confiar en él. También, y por eso lo exhibía públicamente y eso le daba renombre a él también. Pero en este caso, amén, Cristo es exhibido aquí pagando por todos nosotros, pero a su vez exhibió, dice aquí que exhibió, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que Cristo triunfalmente venció. Y mientras el cuerpo de Cristo estaba allí muerto, amén, Cristo fue, su espíritu fue, amén, a donde estaban las potestades, donde estaba el diablo, los demonios, la muerte, el infierno, todas estas cosas. Y Cristo exhibió su victoria frente a todos ellos. Se lo estrujó en la cara, amén, esa victoria gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, que había vencido a todos sus enemigos. Amén. Y Cristo, amén, nos dio esa libertad a nosotros. Dice, por tanto, nadie les juzgue a ustedes en comida o en bebida, amén, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie venga a nosotros con tonterías de que si no guarda el día, que si no guarda el sábado te pierde, que si no hace esto, que si come esto te pierde. Nada de eso, hermanos míos. Esos son rudimentos, pequeñeces. Amén. Que, como dice más adelante,
Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Dice, nadie les prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviesen en el mundo, los quieren someter a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Son tontadas, hermano. Lo que cuenta se llama Cristo, tu fe en Cristo Jesús, someterse a Dios, agradarle a Dios, vivir esa vida pura, santa, que Dios manda de cada uno de nosotros. Amén, en amor, en fe, en mansedumbre, en templanza, en obediencia, de lo que Dios nos está mandando al Señor. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne se vencen con el poder de Dios, solamente estando en el Espíritu y siendo guiado por el Espíritu. La carne es subyugada, amén, y las pasiones carnales son vencidas cuando nos sometemos al Señor. Pero hay que prestar atención a Dios, amén. Por eso le dice, sí, pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque si han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, la vida de ustedes se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y ahí entra otro detalle de las cosas del futuro, de cuántas cosas grandes, hermanos, que nos esperan a nosotros. Pero antes tenemos que pasar por este proceso de que miremos bien, que nadie nos engañe, que podamos mantenernos firmes cada día solo en Cristo Jesús, mirándolo a Él, siguiéndolo a Él, y para ningún lado mirando, sino solamente a Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que el Señor nos ayude a que ninguna de estas tontadas a nosotros nos quiten el sueño, sino que nos mantengamos firmes en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Vamos a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones en este día. Amén. Y pídale ahí donde está. Póngase en la mano del Señor. Ruéguele a Dios allí mismo por su situación, por su necesidad. Yo no la veo, yo no lo entiendo, yo no lo sé, amén, pero el Señor la sabe toda. Y todo lo que usted le presenta al Señor, el Señor está ahí para escuchar su necesidad, su petición, amén, sus ansiedades, hermanos, en la mano de Cristo. Es lo mejor que podemos hacer. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu piedad y por tu misericordia. Señor, síguenos bendiciendo, síguenos ayudando, fortalece nuestra fe, danos entendimiento, danos sabiduría, capacítanos, Señor, para la gloria tuya, que te estemos sirviendo y honrando en todo. Bendice, Señor, a tu iglesia, mira cada necesitado. Mira cada uno de los que está viendo, escuchando, Señor, este mensaje. Padre, llénanos de fe a cada uno. Señor, mira la petición de cada persona. Ten misericordia. Obra, Señor. Pon lo que hace falta, Dios, en nuestras vidas y ayúdanos a honrarte. Mira que nadie nos engañe, que nadie nos turbe, que nosotros sigamos adelante cada día siguiendo tu camino. Guíanos, Dios, según tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a todos mis santos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios para siempre y que así pues sigamos adelante. Amén.